Entonces, cuando ya pase al citoplasma, ahí recién va a empezar nuestro otro proceso que se llama básicamente la traducción, pero una vez que hayan migrado todo el material genético. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de este intercambio o este medio, ¿no es cierto? Tengo que hacer referencia a que yo voy a tener una molécula que va a tener que pasar por el poro nuclear, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo del poro nuclear, no todas las moléculas pueden volver a entrar. Y ese es el caso normalmente que sucede con el ARN mensajero. ¿Por qué? Porque el ARN mensajero es una molécula muy grande, ¿de acuerdo? Y el poro nuclear solo acepta moléculas que ingresen, que tengan un peso molecular de hasta 60 kilodaltons. Entonces, todas las proteínas, por ejemplo, que van a funcionar en el núcleo, esas sí van a poder entrar y van a poder salir cuando ya cumplan su función. ¿Por qué van a salir nuevamente esas? Porque acuérdense que todos los procesos de degradación proteica igual se llevan en el citoplasma. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a poder sacar el ARN mensajero, ¿verdad? Pero no voy a poder volver, excepto en ciertas condiciones. ¿Qué condiciones o qué particularidad? Sí pueden volver ciertos ARN mensajeros, como cuál, acuérdense que ya lo vimos nosotros. ¿Cuáles ARN sí tenían que volver para yo poder? El SINE. Correcto. Los ARN mensajeros de los lines y los SINEs, acuérdense. Esos tienen que volver, obviamente, al núcleo para que yo pueda hacer, obviamente, el nuevo salto, porque de eso dependía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Cuando yo hablo del transporte núcleo-citoplasma, ¿no? Hay el poro nuclear, que es lo que se llama. Entonces, ¿qué va a ser el poro nuclear? Es básicamente el espacio por donde yo voy a poder o yo voy a tener que compartir, traspasar la información. El poro nuclear tiene una particularidad. ¿Por qué? Porque el poro nuclear nos permite a nosotros analizar a través de varias proteínas. ¿Cuáles son estas proteínas? Las nucleoporinas, ¿okay? Que ustedes probablemente lo leyeron. Estas nucleoporinas son proteínas que tienen como extensiones moleculares que se extienden tanto hacia afuera, es decir, hacia el citoplasma, como las que se extienden hacia el interior. ¿Por qué? ¿O para qué es esto importante? Porque esto nos va a permitir a nosotros que yo trabaje y tenga una función de que a través de la nucleoporina pueda captar la molécula y le ayude en el transporte. Eso es súper importante, ¿de acuerdo? Las nucleoporinas se caracterizan, ¿no es cierto?, por estar formando parte del complejo del poro nuclear. Entonces esto también llama la atención y es importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más voy a necesitar hacer yo con esta información? En el poro nuclear yo voy a encontrar, ¿sí?, además muchísimas otras proteínas. Se habla que ustedes para el transporte activo núcleo-citoplasma están interactuando al menos 30 proteínas adicionales, pero obviamente las más importantes son las nucleoporinas. Y estas nucleoporinas se llaman también, o las van a encontrar ustedes también con el nombre de nucleoporinas FG, y tienen estas siglas. ¿Por qué FG? Porque tienen repeticiones hidrófobas de dos aminoácidos que son, hola Claudia,
¿no es cierto? Tienen dos dominios, mamá, porque tienen repeticiones de aminoácidos hidrófobos. Es decir, ¿qué quiere decir que sean aminoácidos hidrófobos? Que no son fácilmente que se vayan a disolver con el agua, y es por eso que nos ayudan en el transporte. Entonces, estos son, ¿qué aminoácidos son estos? Son fenilalanina y glicina, por eso se llaman las nucleoporinas FG, ¿de acuerdo? O sea, son las siglas de estos dos aminoácidos. ¿Cuáles eran? Fenilalanina y glicina. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ver otra función. Entonces, ¿qué les iba a decir? Ya. Estas repeticiones o estas extensiones es lo que se les conoce como la nube de cadenas polipeptídicas. ¿Por qué? Porque con esta nube de cadenas polipeptídicas es que nosotros podemos, en realidad, hacer el transporte o movernos, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, se extienden hacia el nucleoplasma o se extienden hacia el citoplasma, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de esto, todo esto va a estar en el núcleo, o en el poro nuclear. Entonces, el poro nuclear, háganse, digamos, la idea de que va a ser como un túnel a través del cual yo voy a salir. El poro nuclear, acuérdense que el núcleo es chiquitico, sale hacia el citoplasma y tiene estos poros, y por ahí tienen que salir las moléculas, ¿de acuerdo? Entonces nos ayudan estas proteínas, las nucleoporinas, ¿sí? Estas nucleoporinas, como son también, digamos, si lo quiero llamar así, son proteínas, se les dice que tienen un dominio globular. ¿Qué significa que tengan un dominio globular? Que ellos van a tener, digamos, como conformaciones aleatorias de la proteína como tal para que funcione y que nos permiten a nosotros traspasar esta información. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Si una molécula pesa más de 40 kilodaltons, sí puede salir del núcleo. Más de 60 kilodaltons, perdón. El rango está entre 40 a 60, ¿de acuerdo? Si pesa más de 60, sí puede salir tranquilamente del núcleo. Pero, como les había mencionado, no va a poder regresar hacia el núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una proteína de 55 kilodaltons, perfecto, puede entrar al núcleo, pero no puede entrar algo que sea mayor a los 60 kilodaltons. Y eso que los 60 kilodaltons, digamos, ya es algo como bastante grande, según su peso molecular. ¿Estamos? Entonces, me voy acá. Estos son los gráficos que nosotros necesitamos saber. Entonces, las nucleoporinas, si ven, son estos, digamos, filamentos que se van a extender hacia el citoplasma y en el núcleo. En el núcleo forman esto que se llama la cesta del poro nuclear. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la cesta? La cesta es como la estructura que va a poder, digamos, captar, ¿no es cierto?, a la molécula que yo quiera exportar. A través del poro nuclear ustedes van a tener importación y exportación. Eso es súper importante porque van a poder entrar y salir tal cual. ¿Vamos? Adicionalmente, a lo largo de todas las cadenas que están aquí, las nucleoporinas, es la formación hacia adentro del núcleo que están formando las nucleoporinas. Entonces, también adicional a las nucleoporinas, ustedes van a tener moléculas transportadoras, ¿sí? ¿Qué va a ser la función de estas? Es básicamente transportar hacia adentro o hacia afuera la molécula que yo quiera manejar, ¿okay? Entonces, el típico o de estas moléculas transportadoras va a ser esta molécula que ustedes tienen aquí, que es un transportador. Tiene dos subunidades de estas moléculas transportadoras y estas son solubles. ¿Qué hacen estas moléculas?
interactúan irreversiblemente con las repeticiones FG de las nucleoporinas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo estas moléculas, ¿verdad?, se unen de manera irreversible, tal cual, a la nucleoporina, y lo que facilita es que yo detecte la molécula que quiero entrar o sacar y la muevo. O sea, su nombre nos dice todo. Es como que me subo a un bus y me lleva a algún lado. ¿De acuerdo? Tiene estas dos subunidades, la NXF1 y la NXT1. ¿De acuerdo? Estas moléculas transportadoras son heterodímeros, por eso tienen estas dos subunidades. La NXF1 es básicamente la subunidad grande y esta es la que tiene el factor de exportación nuclear. Entonces es la que me permite. Esta molécula es muy importante, ¿por qué? Porque es la que siempre se va a relacionar con los ARNs mensajeros, ¿de acuerdo? La subunidad grande, la NXF1, que es el transportador nuclear, digamos, esa que va a ir a reconocer dentro de la estructura de los ARN mensajeros. Va a ir a reconocer a las ribonucleoproteínas heterogéneas nucleares que ustedes tenían colocadas ahí. Porque acuérdense que su ARN mensajero tiene en el extremo 5' la cápside, en el extremo 3' la cola de polía, porque eso aún no lo han quitado, y en el intermedio habíamos dejado nosotros con las ribonucleoproteínas heterogéneas nucleares que mantienen los exones. Entonces, este transportador lo que va a hacer es reconocer al ARN mensajero donde están estas ribonucleoproteínas heterogéneas nucleares, y esto es lo que facilita la salida. ¿De acuerdo? La subunidad pequeña, que es la NXT1, esa es la subunidad y es el transportador de exportación nuclear 1. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Preguntas. El factor de exportación nuclear era el NXF1. Los dos se llaman, funcionan, digamos, como factores de exportación, pero el NXT1, que es la subunidad menor, esa se va a relacionar con las nucleoporinas. Mientras que el NXF1, que es la subunidad mayor, ese se va a relacionar con la molécula, digamos, que tú quieres sacar. ¿De acuerdo? Es como si fuera interno, externo. Es una sola molécula, por eso son dos subunidades, es una sola proteína. Depende si quieres sacar, meter, calcular. Es que esto va a funcionar particularmente para el ARN mensajero. Y el ARN mensajero, lo único que tienes que hacer tú es sacarlo. No va a volver a entrar, excepto los ribonucleoproteínas, que esos utilizan otro mecanismo, que ya lo vimos. ¿De acuerdo? Hasta aquí preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? ¿Seguros? Estos transportadores, que yo los quiero ver o los quiero llamar así, usan otras proteínas, como estas, como las proteínas red. ¿Qué son las proteínas red? Y otros nombres que los vamos a tener ahí, son proteínas adaptadoras. Y esto es lo que van a facilitar, es la asociación entre el exportador o el factor de exportación y obviamente el reconocimiento de las ribonucleoproteínas heterogéneas nucleares en el ARN mensajero. Entonces, ¿qué es lo que le permite? Es que adapte fácilmente, reconozca la molécula del ARN mensajero y yo la pueda sacar. ¿De acuerdo? Hasta ahí preguntas. ¿No? ¿Seguro? ¿Las cuáles son? Las redes. Esas son proteínas adaptadoras, entonces es la que te ayuda a que el exportador reconozca a la ribonucleoproteína que está en el ARN mensajero, y eso es como que la adapta para que yo pueda saber que esa molécula va a salir. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Entonces yo voy a tener esto. Si quiero salir del núcleo al citoplasma, va a entrar la molécula, por ejemplo, del ARN mensajero por la cesta nuclear. ¿De acuerdo? ¿Qué es la cesta nuclear? Son nucleoporinas que están formando. Ingresa por aquí, como tengo aquí las otras nucleoporinas, que son como esos fideitos que se mueven y van a permitir el movimiento, se van a unir aquí a estas moléculas exportadoras y a estas proteínas
adaptadores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que facilitan? Es que yo pueda seguir moviendo y saliendo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces, en el poro nuclear, estas nucleoporinas siempre van a facilitar, digamos, o van a mediar el flujo para que pueda moverse la molécula y salir. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿preguntas, dudas? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, esta se llama uno de los primeros pasos que va a suceder con el ARN mensajero y se habla de la remodelación de las ribonucleoproteínas asociadas al ARN mensajero. Miren qué es lo que va a pasar. Aquí en el extremo 5' yo tengo puesta la cápsida, porque eso no lo he sacado. Acá en el extremo 3', estoy hablando del núcleo, tengo puesta la cola de poliar, porque tampoco la he topado. Tienen las ribonucleoproteínas, tengo el exportador, tengo la proteína adaptadora, lo que hemos visto. Va a unirse aquí desde el núcleo, en la cesta, y empieza a salir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empieza a salir, ¿qué extremo va a ser el primero que sale? El 5'. ¿De acuerdo? Porque ese fue el que primero nosotros formamos. Entonces, cuando empieza a salir, aquí viene algo súper importante. Recuerden que nosotros teníamos un paso que era una modificación post-transcripcional y era la formación del casquete. Pero acuérdense que nosotros ahí mismo, nosotros lo hacíamos, ya era un enlace inusual que formaban ahí, ¿se acuerdan? Ese enlace inusual se va a romper posteriormente, ¿de acuerdo? Cuando yo ya tiene iniciar traducción. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En el extremo 5', cuando ya llega aquí al citoplasma, se va a unir este factor, el EIF4E. Este es un factor de la fase de iniciación de traducción. ¿Ok? Particularmente, este factor tiene que siempre unirse al extremo 5'. ¿Por qué? Porque va a mediar dónde está la cápside y cómo yo puedo luego adaptar el resto de componentes para empezar la traducción. ¿De acuerdo? Este forma parte de un complejo de factores, que es el complejo de factores de iniciación 4 que tienen en la traducción, y por eso este se llama factor de iniciación 4E. ¿De acuerdo? Preguntas. Hasta ahí. Ajá. ¿Puede explicar nuevamente, por favor, eso del factor E4E? Cuando sale, en primera instancia, digamos, nuestro ARN mensajero, el extremo 5' sigue teniendo la cápside y esa aún no se va a quitar, pero para que lo sepan que está ahí como un poco débil, por eso hicimos. Entonces, lo que va a suceder es que cuando yo ya salgo hacia el citoplasma, en el citoplasma, la cápside, que yo la reconozco ahí, en este se va a pegar este factor, el factor de iniciación 4E. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Es el factor de la fase de iniciación de traducción y es parte de un complejo de factores de iniciación que es el complejo de factores de iniciación 4. Pues ahí luego vamos a hablar de que es el 4A, el 4B, el 4. Pero ahorita solo va a interactuar el E, entonces no se van a olvidar. ¿No? ¿De acuerdo? Mientras sigo saliendo, el ARN mensajero, estas otras moléculas ya se van a ir desprendiendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estas solo eran el transportador.